esta cita y dejar estos momentos en su agenda para venir, para estar, para compartir con cada uno de nosotros. Y bien decía mi amigo Humberto, felicitarlo a cada uno de ustedes por estar aquí, felicitarlos por tener ese deseo, ese anhelo, esas ganas. Por si acaso, todavía aquí queda espacio. Mira, ahí atrásito hay 4, como 8 sillas, acá hay 2. Vénganse si quieren, vénganse para acá y ahí estamos todos más juntos, más acompañados. Qué bueno es cuando podemos compartir los unos con los otros. Y por ahí vengo escuchando hace muchos años, mucha gente afuera que no conoce a Cristo, no lo entiende muchas veces y hacen esta pregunta: ¿por qué ustedes tienen diferentes nombres? ¿Por qué están los anglicanos, los bautistas, los presbiterianos, los iglesias de Dios, los asambleas de Dios, los pentecostales, la pentecostal de Chile? Y síganme nombrando otras pentecostales, a ver. Metodista, pentecostal, la pentecostal, la primitiva, esa tiene que ser la mancha, porque es la primitiva. Y la gente pregunta y dice: ¿tan divididos están ustedes? ¿Tan cada uno para su lado? Y la verdad es que no es eso. Y anoche estuve compartiendo con 2 amigos del fútbol, de la niñez, del club donde nosotros nos criamos en el barrio, el club Yelcho, allá en el Cerro Merced, y Juan Carlos Cid y David Muñoz, 2 amigos que también conocen muy bien mi hermano Bernardo, que compartimos también algunos momentos con ellos de alegría. Pero anoche nunca pensé que se iba a dar algo tan hermoso. La idea era vernos, la idea era compartir. Y yo siempre digo que una de las cosas que necesita la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de usted en forma personal, como individuo. Usted es la iglesia. Donde usted va, allí está la iglesia. Y si la iglesia va a un restaurante, allí se puede manifestar la gloria de Dios. Si usted va en un bus, allí se puede manifestar la gloria de Dios. Si usted va en un avión, allí se puede manifestar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque usted es la iglesia. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Es transportar a Dios y llevarlo a diferentes lugares. Así como en el antiguo pacto había un tabernáculo y que era una tienda de telas y con muchos detalles, y se encargaba de transportar a Dios por diferentes lugares y geografías del desierto. Así hoy día en el nuevo pacto nosotros somos el tabernáculo que estamos llevando a Dios al trabajo, a la oficina, a la universidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Y anoche estábamos ahí conversando. La verdad es que íbamos a compartir, comer un poquito ahí algo y hacer un poquito de camaradería. Y me encuentro con la sorpresa de que mi amigo Juan Carlos ahora ya es un hijo de Dios. Entregó su vida a Cristo hace algunos meses atrás y me dice: yo ahora, me dice, ya soy un hijo de Dios. Entregué mi vida al Señor. Está asistiendo ahí a una congregación en Independencia, una grande que hay ahí. Y me dice: ya ahora me metí con todo. Pero no bastando con eso, se dio una conversación ahí en la mesa con el otro amigo, con David. Y su esposa comenzó a abrir su corazón por algunas situaciones que estaban pasando ahí en la familia. Y eso fue motivo para hablarles de Cristo, para compartirles nuestra fe y para decirles que había esperanza para ellos. Y dejamos una palabra de esperanza, una palabra de fe, y aprovechamos de orar por ellos. Y pudimos bendecirlos junto a Juan Carlos. Y ahí quedó una puerta abierta. Aprovecho para pasarle el dato ahí a mi hermano Bernardo. Esa casita está ahí como lista para llegar y hablar con nuestro amigo y empezar a hacer estudio de la palabra y empezar ahí a compartir el mensaje de Cristo de una forma sencilla, práctica, natural, en amistad, en compañerismo, porque muchas veces gente se entrega a Cristo, se convierte a Cristo, pero como la iglesia los abandona, los desampara o los deja, ¿qué es lo que pasa en algunos meses más? Se diluye la fe.
y lo que en algún momento recibieron con tanto gozo y con tanta alegría, se fue, se derrumbó, se debilitó y ya esa fe no es tan consistente. Así que ahí tienen una casa iglesia, ahí en esta subida Ferrari, ahí hay un templo católico, al ladito, ahí casi vive este amigo David Muñoz. Así que decirle que la iglesia donde va debe hacer la obra del Señor y debe hacer la voluntad del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Esta semana nos tocó compartir en 2 campamentos. Estuve en Limache con otro amigo, Juvencio Marín, y compartiendo con unos 25 a 30 jóvenes. Y fíjense que el lema del campamento era una intimidad con Dios. Y me decía, necesitamos rescatar esta generación de jóvenes, porque si estos jóvenes no se enamoran de Dios, es posible que los perdamos y que la iglesia no tenga relevo, la iglesia no tenga otra generación de discípulos comprometidos con Dios, comprometidos con la palabra. Así que usted que está bordeando los 45, 50 y para arriba, todos los que estamos ahí en ese nivel, tenemos que ocuparnos de dejar una herencia y de dejar un legado a estos muchachos de 30 para abajo, que ellos no solo asistan a una congregación, que ellos también amen a Cristo, conozcan a Cristo, pero también se identifiquen con la obra de Cristo y la puedan desarrollar de tal manera que se conviertan en discípulos productivos. Diga conmigo, la tarea de la iglesia es recibir, formar y enviar discípulos para que sean productivos. Así que mire, el miércoles estuvimos en ese grupo, el jueves estuvimos en otro campamento, así que esta semana anduve de campamento en campamento. Pero, ¿qué estábamos haciendo? No andábamos paseando, andábamos compartiendo la palabra del Señor. Mi esposa me decía antes de ayer, amorcito, me dice, aproveche de descansar porque se nos viene mucho trabajo en febrero. Lo que menos he hecho es descansar, la verdad. Hay a quien puedo le predico, a quien puedo le hablo y dejamos tiempo para hablar del Señor, para compartir del Señor, porque cuando te enamoras de Jesús, te pasa algo, no te cansas. ¿Te pasa eso o no? Y a veces no te das cuenta y donde vas, hablas de Jesús, compartes de Jesús, y esa es una bendición para aquellos que estamos entendiendo que Cristo es más que una religión. Jesucristo es una relación, es un compañerismo, es algo íntimo entre tú y Jesucristo. Dile a tu compañero, pégale un codazo, no te olvides, Jesús no es religión. Dile, Jesús no es religión, Jesús es relación. Para que se acuerde. Y yo quiero invitarle al libro de Efesios. Si tienen por ahí un cuaderno, un lápiz, un papel, una libreta, le recomiendo que tome algunas notas, escriba, tome apunte. A veces se nos van las ideas y lo que queremos anotar, y cuando las escribimos ya nos podemos recordar. Así que animarles para que tengan allí su cuaderno. Si alguien no trajo, consígase por ahí con su compañero, con su vecino. Va a estar en la página también. ¿Perdón? Va a estar en la página en internet. Me dice Bernardo que el tema también va a estar en la página. Así que ahí usted se puede ver y grabar y escuchar también. Y también usted podría hacer algo. Usted podría aprovechar todos sus contactos y enviarle los sermones que aquí se predican o las enseñanzas que aquí se dan y mandarlas a todos sus contactos. Hay gente que a lo mejor lo va a rechazar, hay gente que no le va a gustar, pero hay otros que pueden aceptarlo, recibirlo y lo pueden estar
necesitando. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Me gustaría que pusieras la mano en el hombro de tu compañero, tu compañera, te tomaras estos segundos para orar y bendecir su vida. Llévalo a una oración que lo provoque a algo más que convertirse en un asistente, a algo más que ser un miembro pasivo de una congregación. Oro y ora por él para que el Espíritu Santo esta tarde haga algo distinto, haga algo diferente. Que el Señor comience a obrar y comience a manifestarse en la vida de tu compañero, tu compañera. Gracias te damos, Señor, por estos discípulos, por estos obreros, por estos hombres y por estas mujeres
que hoy día van a ser impactados, hoy día van a recibir una palabra, que esta palabra produzca cambios, que esta palabra traiga transformación, que esta palabra nos haga pensar distintos, que esta palabra nos desajuste para que nos ponga en la agenda tuya, que esta palabra nos lleve a que podamos convertirnos en esos discípulos productivos en todo lo que vamos a hacer los próximos días. Queremos darte gracias por lo maravilloso que tú eres. Recibe la gloria, el honor y la alabanza en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Lo primero, haría muy bien en leer toda la carta Efesios, que son 6 capítulos. Les recomendaría que como un ejercicio personal, como un desafío personal, se lea esa carta. Son solo 6 capítulos. Yo creo que en media hora, 40 minutos, usted va a leerse toda esa carta. Pero si puede leerla más de una vez y puede usted comenzar a asimilar y poder captar el pensamiento de lo que Pablo está transmitiendo a esa iglesia, para que también nosotros hoy día seamos revelados y empapados de esa misma verdad que él inculcó en estos discípulos de Éfeso. No olvide que la carta de Éfeso es una revelación que el Señor le mostró a Pablo para que él le compartiera a esta iglesia. Y es interesante que la iglesia de Éfeso por muchos años se consideró la iglesia ideal, se consideró la iglesia modelo. Por muchos años la iglesia de Éfeso fue modelo para otras congregaciones que iban naciendo. De hecho, de esta congregación nacieron discípulos que más tarde se extendieron y llevaron el Evangelio a otras ciudades, a otros pueblos, con esta misma savia, con esta misma semilla, o con este mismo ADN, por usar una palabra, y que pudieron transmitir a otros discípulos. Y en estos versículos que leímos, hay varias verdades que están encerradas, que yo quisiera de alguna manera, con mucha sencillez, tratar de dilucidar, tratar de rescatar, y en lo que yo pudiera definir o ayudarles a aclarar, me va a ser de mucha bendición para ustedes. Y quiero comenzar diciendo, la iglesia está en un desafío. La iglesia somos nosotros. Y cuando nos reunimos, cuando nos juntamos en una casa iglesia, en una célula, cuando nos reunimos 2 o 3, cuando nos congregamos, como esta tarde que estamos aquí reunidos, estamos conformando el cuerpo de Cristo. Amén. Y necesitamos ver el cuerpo de Cristo para poder trabajar y poder desarrollar todo lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como miembros en particular. Cada uno de nosotros somos miembros protagonistas del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, yo soy un miembro del cuerpo que tiene mucho que aportar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hay algunas cosas que habla el apóstol Pablo y las voy a comenzar a mencionar. En el versículo 1, Pablo habla de la vocación. En el versículo 1, Pablo está hablando de la vocación. En el versículo 7, Pablo está hablando de la gracia. Interesante, comienza con la vocación, continúa con la gracia, son como peldaños, son como eslabones que van pasando de uno a otro. Versículo 11, él habla de un equipo.
Primero hay una vocación. Segundo hay, dígalo fuerte. Gracias. Tercero, hay un equipo. Del versículo 12 al 14, él habla de objetivos y metas que la iglesia debe alcanzar. Son medidas que la iglesia debe procurar alcanzar permanentemente. Y aquí nos vamos a encontrar con algo, que las metas o los objetivos que plantea Pablo en esta carta muchas veces no tienen mucho que ver con nuestros planes y con nuestros objetivos. Por eso aquí vamos a necesitar hacer algunos ajustes como iglesia. Si es que estamos alineados al propósito de Dios, o hay cosas que tenemos que definitivamente sacar y otras nuevas incorporar a la iglesia del Señor. Y en el versículo 16, él habla de una actividad. Lo voy a repetir. En el versículo 1, él habla de una vocación. En el versículo 7, él habla de la gracia. En el versículo 11, él habla de un equipo. En el versículo 12 al 15, él habla de objetivos y metas. Y en el versículo 16, él habla de una actividad. De una actividad. Interesante ahora, si usted toma todos esos puntos, que él comienza hablando de una vocación, primer piso, y vamos a suponer imaginariamente que empieza a poner los pisos hasta conformar un edificio, y termina con ¿qué? En el versículo 16, con una actividad. ¿Sabe por qué? Porque vocación siempre va a estar relacionado con una actividad, con una tarea, incluso más allá, con una responsabilidad. Por ahí leí una definición de responsabilidad y decía que responsabilidad es una palabra compuesta, que es responder con habilidad. Responder con habilidad. Cada vez que somos responsables en un área, cada vez que somos responsables en una tarea, cada vez que somos responsables en alguna función que nos están encargando, se espera que seamos personas que vamos a responder con habilidad. El día que nos llamen a cuenta, ¿cómo hiciste tu trabajo? ¿Cómo lo encontraste? Lo vamos a evaluar, vamos a revisar, porque una de las cosas que la iglesia también tiene que replantearse es que más que caer en activismo o más que tener muchos programas, es evaluar lo que ya estamos haciendo. Necesitamos evaluar todo lo que no está siendo productivo. Yo te sugiero que dejes de hacerlo. Aunque alguien te sugiera, pero es que, pastor, esta congregación hace 50 años que hace lo mismo. Mi pregunta ¿es productivo? Si no es productivo, no lo haga más. Por eso, si vamos a hacer una iglesia que va a trascender a la próxima generación, tenemos que hacer una iglesia productiva. Y para ser una iglesia productiva, tenemos que ser una iglesia que tiene la capacidad de autoevaluarse. O sea, en algún momento mirarse al espejo y ver cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Sirve? ¿Es constructivo? ¿Edifica el cuerpo de Cristo?
Pero posiblemente alguien te diga, pero es que a mí me gusta. Pero es que esto no es por gusto. Esto tiene que ver por si esto va a edificar o no va a edificar. Si va a exaltar a Cristo o no va a exaltar a Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? No se olvide que juntos nosotros, ¿qué formamos? Dígalo fuerte. Formamos un cuerpo. Y cada vez que nosotros formamos un cuerpo, estamos glorificando a la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Por eso él dijo, donde hay dos o tres, ¿qué es lo que hay ahí? Cuerpo. Cuerpo de Cristo. Y está la cabeza, que es Cristo, ¿a quién estamos dignificando? ¿A quién estamos honrando? ¿A quién estamos ponderando? A Jesucristo. ¿Se está entendiendo? Entonces Pablo comienza con una vocación y termina con una, dígalo fuerte, con una actividad. Ahora, es interesante lo que les voy a decir. El versículo 1, el versículo 7 y el versículo 16 están conectados. Lo voy a repetir. El versículo 1 con el versículo 7 y el 16 están interconectados. A ver si lo leemos todos juntos. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 7. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y le invito a que haga otra prueba en su casa. Toma el versículo 1, anéxelo al 7 y anéxelo al 16. Y después léalo junto. Y se va a dar cuenta que hay una idea que va de menos a más. Hay una idea que va en peldaños y que Pablo está mostrando y revelando a esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Estos 3 versículos están interconectados. Y ahora quiero que capte esto, por favor. El versículo 1 habla de vocación. ¿Qué es vocación? ¿Qué es vocación? Pero dice algo más Pablo. Dice que hemos sido llamados. Si usted lo lee bien arriba, ¿lo puede leer fuerte? Léalo. ¿Qué les pasó? Se quedaron calladitos. A ver. Yo pues preso en el Señor, siga. os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados. Ok. Escuche esto. Siempre vocación está conectado con el llamado de Dios. Siempre. Dicho de otra forma, cada vez que Dios te llama, te da una vocación. Dicho de otra forma, nunca Dios te va a llamar si no te da una vocación. ¿Me explico o no? En otras palabras, si fuiste llamado por Dios, tienes una vocación. Así que bien podemos empezar a entender que todo hijo de Dios, toda hija de Dios, tiene una vocación que descubrir. La vocación se descubre, pero después que la descubres, tienes que desarrollarla.
Y después que la desarrollas, tienes que potenciarla y maximizarla para que te conviertas en un discípulo o en una discípula súper productivo. ¿Me está captando la idea? Hay procesos que vive el discípulo. La vocación primero tienes que descubrirla. Segundo, ¿qué tienes que hacer? Desarrollarla. Y tercero, potenciarla. Llevarla a su máxima expresión. Y aquí yo tengo algunos problemas. Porque yo creo, de acuerdo a lo que veo, en mi congregación, si puedo decir mi congregación, en las congregaciones que yo voy, que los hijos de Dios no estamos ni descubriendo, ni desarrollando, ni potenciando nuestra vocación. En otras palabras, si todavía no estamos en el versículo 1, menos vamos a estar en el versículo 16. Sí, pero nosotros cantamos coritos todos los domingos. Y cantamos media hora coros. Y bien por eso. Y otro dirá, sí, nosotros oramos. Y oramos mucho. Y eso está bien. Pero ¿sabe, pastor? Nuestra congregación tiene un plan de ayuno. Y todo eso está bien. Orar, cantar, ayunar. Es más, pastor, tenemos grupos de discipulado nosotros. Tenemos material de discipulado. Pero estamos fallando en algo vertebral. Estamos fallando en algo esencial. Y si no agarramos el versículo 1 y no lo hacemos práctico en cada uno de nuestros miembros, de nuestros discípulos, no vamos a poder llegar al clímax de lo que Pablo quiere, que sería el versículo 16. ¿Cómo dice el versículo 16? Leámoslo otra vez. A mí me gusta porque la repetición trae revelación. Amén. Y cuanto más repites un versículo, más cosas te vienen. Y cuanto más lo lees, más ideas te trae el Señor. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Cómo dice el 16? Leámoslo, a ver. De todo, siga. Bien concertado, siga. Según la actividad propia de cada miembro recibe crecimiento para ir edificándose en el amor. ¿Me acepta una sugerencia? Si la Biblia que tiene en sus manos es suya, subraya en el versículo 16, según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué es usted? ¿De acuerdo al versículo 16? ¿Ya? ¿Y qué dice de usted? Pero dice algo ahí. ¿Qué dice ahí? Según la actividad propia. Me gusta la palabra actividad. No dice pasividad. No dice según la contemplación. No dice según el descanso. No dice según el reposo. Dice según La actividad. Diga, cuando descubro mi vocación y la desarrollo, estoy en la actividad que me corresponde. Todavía no defino vocación, pero ya creo que ustedes la tienen ahí clarita. Vocación significa hechura. Vocación significa diseño. Vocación significa forma.
Vocación significa asignación. Vocación significa responsabilidad o tarea. Y esto me gusta, porque ahora entiendo que cada miembro del cuerpo de Cristo, usted y yo, y los que vengan detrás de nosotros, tienen un diseño predeterminado por Dios antes que entren al cuerpo de Cristo. Piensen en eso un minuto, reflexionen eso. Cuando la gente viene a nuestra congregación, que es una expresión de la iglesia, es una expresión del cuerpo de Cristo, ya viene diseñado o diseñada para una tarea o para una labor. El problema, y estamos hablando de algunas situaciones que tenemos que resolver como congregaciones, es que muchas veces nosotros le estamos asignando a la gente lo que nunca Dios le asignó. ¿Se está entendiendo? La iglesia por muchos años funcionó en base a programas. ¿Se acuerdan de esa iglesia? ¿Programas? Ustedes son más jóvenes que yo, así que por eso no se acuerdan. Por muchos años la iglesia funcionó por departamentos. ¿Se acuerdan la gloria? ¿Se acuerdan? El presidente de jóvenes. Entonces en diciembre había elecciones para escoger al presidente de los jóvenes. Y había que escoger presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. ¿Y qué método usábamos? Los votos, que era democracia. Vota por mí, yo estoy postulando a presidente de los jóvenes. O vota por mí, porque yo me estoy postulando para ser el presidente de los varones. En aquellos años se llamaba fraternidad de varones, damas auxiliares. Y todo lo que estoy diciendo, por favor, yo fui parte de ese sistema. Pero la iglesia tiene que renovarse y tiene que volver al original. Y fíjese que renovarse, que lo mal entienden muchas veces algunas personas, no es entrar en nuevas modas. Renovarse en el fondo es cambiar de mentalidad, cambiar de pensamiento y empezar a pensar como piensa Dios a la luz de la palabra. O sea, lo que la iglesia necesita hoy día es mirar la iglesia, ver la iglesia como Cristo ve la iglesia. ¿Me explico o no? O sea, muchas veces lo que nos han enseñado no es lo que Dios dice que debemos hacer. ¿Me explico o no? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 16? Hablando con los discípulos. En una ocasión le dice a ellos: edificaré mi iglesia. Interesante que Cristo se autodeclara o se autoproclama como ¿qué? Como el edificador. Y él dice: yo voy a edificar la iglesia. Lo interesante es que Dios o Cristo como el edificador nos quiere hacer partícipe a cada uno de nosotros en este milagro de extender el reino y que muchos otros discípulos sean parte de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando hablamos de vocación y el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, estamos hablando de que inmediatamente cuando entramos al reino de Cristo, entramos con una responsabilidad. Pablo usa una palabra que me gusta: colaboradores. Diga conmigo: yo soy un colaborador
en el reino de Dios. En el reino de Dios. Otra vez, yo soy Yo soy un colaborador en el reino de Dios. Analice la palabra colaborador. Aquí tengo a la maestra. ¿Cómo comienza la palabra? ¿Con qué? Con una cola. Somos cola. Estamos al final nosotros. Venimos detrás. No somos primeros. Por eso es colaboradores. O sea, somos los que vamos detrás de la cabeza. Somos los que vamos detrás del jefe. Somos los que vamos detrás del que es dueño de la iglesia, que es Jesucristo. Y si Él dijo, edificaré mi iglesia, yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer, humildemente, agachar nuestra cabeza y decirle, Señor, ¿cómo pensaste diseñar la iglesia? ¿No será que a lo mejor nosotros estamos poniéndole más ingredientes de los que el Señor? A lo mejor lo estamos haciendo mejor que Jesús. Entre comillas. Somos colaboradores. No somos los que tenemos acá esa verdad absoluta para darle sugerencia a Jesús y decirle, mira maestro, desde aquí o desde aquí en adelante la iglesia se va a organizar de esta forma, de esta manera. No. Tenemos en Estados Unidos una denominación que acaba de autoproclamarse como una denominación, bueno, siempre ha sido tradicional e históricamente cristiana, y ya acepta pastores homosexuales y pastoras lesbianas, y ellos practican el matrimonio con la bendición de Dios de parejas lesbiánicas y parejas homosexuales, y se asumen iglesia de Cristo, iglesia del Señor, que tradicionalmente lo fueron, pero que en el tiempo se han ido perdiendo. Entonces, estamos en el primer versículo. ¿Cuánto tiempo me queda, mi amado? 10 minutos. Estamos en el primer versículo. ¿Alcanzaremos a terminar o no? Le damos rápido. Ok. Vuelva conmigo, por favor, a este hermoso pasaje de Efesios 4. Pablo usa varias veces en sus cartas la palabra vocación, y dijimos que vocación tiene mucha relación con nuestro llamado. Por ejemplo, cuando Jesucristo se encuentra en el mar de Galilea con Simón Pedro y le hace un llamado y le dice, Pedro, desde ahora yo te haré un pescador de hombres. ¿Qué le está diciendo realmente Jesús a Pedro? ¿Qué le está diciendo realmente? Les ayudo. Pedro, te voy a presentar tu verdadera vocación. Tu vocación es aquello que tú disfrutas, porque fuiste hecho para eso. Tu vocación es tu zona de habilidad, es tu zona de capacitación, porque es tu vocación. Yo veo que hay gente que tiene una facilidad para hacer ciertas cosas que para otros es demasiado complicado. Y normalmente el que funciona en la vocación no se da cuenta que a otro le cuesta, porque es su vocación. Y lo hace tan fácil, y es más, cuando lo quiere enseñar, cuando lo quiere explicar o lo quiere compartir, ¿qué te dice? Pero si es re fácil hacerlo. Pero es que esa es tu vocación. ¿Me explico o no?
Y todos pensamos que cuando estamos en nuestra vocación, y como nos es fácil, pensamos que al otro también le va a ser fácil. No te olvides, cada miembro tiene una actividad en el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que va a tener que la iglesia desarrollar en los próximos años es la capacidad de especialización de cada uno de sus miembros. Amén. Gracias, Jesús. Tenemos que especializarlos. ¿Para qué eres bueno? Tu vocación te hace productivo. Cuando estás en tu vocación, eres productivo. Cuando estás en tu vocación, lo disfrutas. Pero también cuando estás en tu vocación, los que están a tu lado también lo disfrutan, porque es tu vocación. Nómbreme un cantante que a usted le guste, a ver. ¿Cuánto? A ver, un cantante que les guste. ¿Marc? Ah, ya, mío, ya. Nunca lo he escuchado. Frank Sinatra. Manzanero. ¿Usted cree que le costaba cantar algo o no? ¿Ah? Yo nunca lo vi nervioso a Frank Sinatra en un escenario. Quizás al principio, quizás. Pero una vez que se dio cuenta que era cantante y se dedicó a cantar, ¿en qué funcionó toda su vida? En su vocación, cantar. Y le fue bien. Y fue famoso y ganó dinero y tuvo éxito. Ahora, quiero que entiendas esto. Una de las cosas que la iglesia va a tener que trabajar en los próximos años es que la gente que viene a nuestras congregaciones tiene una especialidad que ya le dio el Señor. Ahora, la tarea nuestra, que ya vamos para allá en ese otro punto, es ayudarle a descubrir. O sea, no hacerle la tarea, es ayudarle a descubrir. Y ese es otro problema que ha cometido la iglesia. Le hemos hecho la tarea a la gente. Y lo peor, se la hemos hecho fácil. Me he cuestionado estos últimos días si estoy criando bien a mis hijos o no. Y digo esto, no porque tenga hijos rebeldes o porque tenga hijos que están mal. No, el papá latino tiene la tendencia, o tenemos la tendencia, de que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos. Y los papás latinos tenemos la tendencia de darle todo a los hijos. Ojalá antes de morirnos una casa, un auto y mucho dinero. Y ayer hablaba con un papá y lloraba por el internet de otra congregación. Y me decía, tengo que tomar decisiones, pero yo sé que mi hija se va a ofender. Y yo me daba cuenta que cuando él me explicaba su problema, él estaba en toda la razón de tomar esa decisión. Y yo le dije, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que tu hija va a estar toda la vida a tu lado? ¿Y tú crees que el día que tu hija tenga que enamorarse e irse con su esposo, te va a preguntar, papá, ¿vas a llorar? ¿Y si lloras me quedo? ¿O se va a ir igual? Y como que por ahí empezamos a reflexionar y nos empezamos a dar cuenta que definitivamente él tenía que tomar las decisiones que estaba pensando tomar, a pesar de que a la hija le podía afectar. O sea, lo que quiero decir con esto es que muchas veces ese mismo síndrome lo traemos al cuerpo de Cristo y lo traemos a la iglesia. Y le queremos hacer fácil la tarea a la gente en el sentido que le queremos hacer todo. Y quiero decirte algo, la gente que llega a nuestras congregaciones convertida a Cristo, como dice Hechos capítulo 2, versículo 47, y el Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos, esa gente ya venía lista, equipada con todo para desarrollar la tarea que les tocaba hacer. ¿Me explico o no? ¿Se entiende? Ok. Ahora,
Pablo se salta al versículo 7 y Pablo habla de una gracia y dice allí, lo vamos a leer otra vez, pero a cada uno de nosotros, y me gustaría pedirle otra vez que en su Biblia, allí en ese versículo usted le ponga su nombre, póngale su nombre, porque dice, pero a cada uno de nosotros, y ahí en nosotros usted póngale su nombre, yo o su nombre, pero a mí me fue dada, diga usted, pero a mí, otra vez, pero a mí me fue dada la gracia. Y aquí tengo que decirte, yo no puedo hacer nada con el don que tú tienes. O sea, sí puedo hacer algo. Yo puedo castrar tu don. ¿Sí o no? Vamos a suponer que me llegó un predicador potente en la congre. No lo pongo a predicar, porque me va a quitar impuestos. ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? Amén. Conocí un pastor, 10.000 miembros. Yo predicaba en su congregación siempre que iba a Tijuana. 10.000 miembros. Pastor Fermín García. Yo me alojaba en su casa. ¿Y sabe qué me dijo un día? Yo no predico nunca, me dice, porque no necesito predicar. Es más, me dice, ni soy buen predicador. Y llegaba gente, y más gente, y más gente. Tenía un estadio, un coliseo. Y ahí predicaba gente de diferentes ciudades, países, y la gente que tenía ahí como equipo de obreros. Y le decía, yo no predicaba, yo no predico. Siempre hemos asumido, y esto que voy a decir puede sonar quizás, siempre hemos asumido que porque es pastor tiene que predicar. ¿Y qué pasa si el pastor es aburrido? ¿Hay pastores aburridos o no? ¿Hay maestros aburridos o no? ¿Y por qué lo hacen? Está bueno. Está bueno. Este lugar es para la gente que tiene el don para estar en este lugar. Si no lo tiene, bájese. Es que eso es vocación. Eso es vocación. A lo mejor el pastor es más administrativo. A lo mejor el pastor es un adorador. O a lo mejor es maestro. O a lo mejor es evangelista. O a lo mejor tiene una tremenda palabra y una exposición de la Escritura. Y qué bien que la tenga. ¿Me explico o no? O sea, el punto está en que nosotros tenemos que volver a entender lo que Pablo está diciéndonos acá en esta carta. Que la iglesia debe volver a la especialización de cada uno de sus miembros. Pero dice, pero a cada uno, ¿qué le dio el Señor? La gracia. ¿Qué dice? La gracia. Diga conmigo, tengo una gracia. Tengo una gracia. Que nadie me la va a quitar. Que nadie me la va a quitar. Otra vez, tengo una gracia. Tengo una gracia. Que nadie me la va a quitar. Lo interesante de esa gracia es que la vas a descubrir con un equipo. Y ahí entran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y déjeme decirle algo. Si usted lee el versículo 11, vaya al versículo 11 por favor. ¿Lo puede leer conmigo? Amén. Dice, y él mismo constituyó a unos, diga, A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. escuche esto. Tiene dos formas de leer este versículo. Si usted lo lee en forma vertical, usted lo va a ver en forma de jerarquía. Y si lo lee en forma vertical como jerarquía, usted va a decir, el apóstol manda. ¿Vio que la apostolitis dice eso? ¿Sí o no?
Hoy día todos quieren ser apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué quieren ser apóstoles? Quieren mandar, quieren gobernar, quieren poder. Es una forma nueva de disfrazar las ganas de mandar. Y algo tienes que aprender en el reino de Dios. Autoridad espiritual es autoridad delegada. Amén. No es autoridad impuesta. Es una autoridad que te la genera Cristo, que te la da el Señor, porque tú te metes con Dios, estás en su presencia y no tienes que andarle recordando a la gente quién eres. Amén. Jesús. Esa es la primera forma de leer este versículo. La segunda es en forma horizontal. Y ahí nos cambia totalmente el panorama. Y entonces cuando lo leemos en forma horizontal, hablamos de una iglesia como cuerpo, hablamos de 5 habilidades, hablamos de un organismo vivo, y ya el apóstol no es más que el profeta no es más que el evangelista no es más que el pastor, y el pastor no es más que el maestro. ¿Qué son? ¿Qué son? Un equipo. Un equipo. Hace 2000 años que está ahí. Usted sabe que hoy día el gran desafío de las empresas es que los jefes o las jefaturas o las gerencias lleguen a un punto en que no hagan sentir su gerencia o su cargo, sino una interacción. O sea, nos sentamos en una mesa y conversamos. Nos sentamos en una mesa y hablamos. ¿Sabe qué hago los lunes yo con los obreros en Estados Unidos? Los pongo frente a mí y les digo, critíquenme lo que tengan que criticarme. Yo no me voy a enojar. Si el mensaje el domingo no les gustó, díganme que no les gustó. Si cometí un error en algún versículo que interpreté mal, por favor díganme. Pero a veces no les puedes decir nada, porque si le dices algo, capaz que te expulsan. Y yo pregunto, ¿los apóstoles se equivocan o no? ¿Los profetas se equivocan o no? Yo conozco profetas genuinos que se han mandado con doritos y han dicho profecías que nunca se han cumplido, o dijeron cosas que nunca sucedieron, y no por eso los descalificamos. Siguen siendo profetas de Dios. Pero ¿qué nos dice eso? Que detrás de esa investidura o de esa habilidad de Dios hay humanos que cometen errores y se equivocan. De allí la interacción, de allí la importancia de escuchar, de tener referentes que nos puedan decir, ¿sabes qué? En esto podrías mejorar, en esto podrías ayudarte o ayudarnos mutuamente. Mi esposa, cuando me escucha, yo tengo muchas palabras que pronuncio mal o no digo bien, y ella me dice, mira, esta palabra no la dijiste bien. Pero yo no me enojo por eso, hasta un besito le doy. ¿Por qué? Porque me está ayudando. ¿Qué pasa si yo me enojo? Yo soy el ungido de Dios. ¿Cómo se te ocurre hablarme? No. ¿Me entiendes? El versículo 11 tienes que leerlo en forma horizontal, no vertical, porque la iglesia no es vertical ni piramidal. No te olvides que hubo una infiltración en la iglesia genuina, y usted sabe de qué estoy hablando, en el año 330, y desde allí la iglesia, ¿qué es lo que fue? Una iglesia piramidal. El jefe, el superjefe, el astrojefe, y vamos más arriba. Hoy día ya tenemos arcángeles en la congregación. Hay un pastor en Santiago que ahora ya es arcángel. Ya no es apóstol, porque ya quiere ser mucho más. Y yo cuando veo esas cosas, me entristece, porque la veo tan lejos de la palabra, tan apartado de la palabra. Ya no es obispo, arzobispo. O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿A quién queremos impresionar? Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. O sea, Él vino a lavar los pies, Él vino a jugar los pies ¿de quiénes? De sus amigos, de sus discípulos. Por eso entonces el versículo 11, si lo leemos en forma vertical, erramos, porque no es lo que Pablo está diciendo. Tenemos que leerlo en forma
horizontal. Y cuando la leemos en forma horizontal, hablamos del cuerpo de Cristo como un organismo vivo, no como una organización muerta, como un organismo vivo. Y cada una de esas habilidades están ¿para qué? Para bendecir, para ayudar a la otra. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro están al servicio del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar más ratito.